Audio Jungle. ¿Nunca te ha pasado que quisiste jugar a un juego clásico? O sea, no importa que haya sido parte de tu infancia ni nada por el estilo, simplemente que lo conoces porque tiene cierto misticismo o tiene eso que es legendario, que bien puede ser Ocarina of Time o un juego más clásico como Commander King, los primeros juegos de ID Software o los primeros juegos de una saga que hoy esté situada en el colectivo gaming. Hace un par de días quería jugar al primer Warcraft. Yo lo había visto por ahí en GOG a una buena oferta. Normalmente están en menos de $10 a veces están en 75 centavos de dólar. Y resulta como eso de que vos decís, voy a ver qué onda hay en GOG, a ver si puedo comprarme algo o solo voy a ver, como quien va a una tienda y solo va a ver. Y siempre lo solía ver, no me llamaba la atención, pero en esta última semana había estado teniendo una fascinación por juegos retro. Nosotros no estamos adecuados a jugar juegos retros más allá de las consolas de sobremesa que salieron, podría decirse desde la tercera generación, porque ¿quién no ha tenido una NES clónica, una Polystation o cualquiera de las otras formas clónicas de llamar a las clónicas de NES? Entonces, hemos estado tan acostumbrados a jugar solo de sobremesas que nunca le prestamos atención a las cosas que están del otro lado del charco. Por ejemplo, las computadoras o las microcomputadoras de aquel entonces, ZX Spectrum, Commodore 64 y cosas así. Y en ese caso, en un país como Latinoamérica, nunca tuviste acceso o no supiste lo que era MS2, porque si no mal recuerdo yo, es cierto que tuve acceso a Windows 98 y que de primera mano yo empecé mi vida con Windows XP. Y de ahí fue que empecé a aprender todo lo que sé más o menos. Entonces en Windows XP ya se corrían juegos de generaciones como la cuarta o la quinta, si no me equivoco. Bien los podías correr en emulador, bien los podrías correr en cualquier otra cosa, pero no estaban ahí los juegos de MS2 de los cuales vivieron las personas en aquel momento. Y empecé a ver esos juegos clásicos que nunca probé. Y entre ellos estaba Warcraft. Pasa y resulta que me regalan una CPU vieja. Yo tenía otra de tiempos muy inmemoriales, ni recuerdo de cuándo será. Empezamos a hacer un proceso caníbal donde una comía piezas de la otra hasta que hicimos un armazón que bien pudiera correr cualquier cosa de esa época. Bajo mi punto de vista de apoyar a la preservación de videojuegos, digo, voy a comprar un juego en GOG, uno de esos clásicos que bien puede correr esta máquina. Pienso en lo primero, Warcraft. Yo sé que World of Warcraft es bastante bien famoso, pero tuvo que haber tenido un inicio. Me puse a investigar, estaba en Warcraft y dije, yo lo he visto en GOG, entonces lo voy a buscar y no lo encuentro para nada. Entonces digo, pero si hace como 2 semanas lo vi aquí y estaba a menos de $10. Y resulta que busco en Reddit y la propia GOG hace un anuncio una semana antes en lo que dice que el 13 de diciembre de 2024, debido a una petición de Blizzard, Warcraft 1 y 2 ya no van a estar más en la tienda. Y pues entonces investigo por qué, y es que van a sacar un remaster que se llama Warcraft Remastered Battle Chess y va a estar a $40. Que si va a ser mejor que el original, no sé, pero me indigna saber de que este no es un caso aislado, sino que ha pasado todo el tiempo. Y siento que es por todas las compañías, por un extraño comportamiento que tienen todas las compañías. Pues yo no diría extraño, la verdad es que es pura codicia y amor a la platita. La verdad de las cosas es que yo le está dando seguimiento a la noticia de World of Warcraft y lo que te puedo decir es que simplemente pasó que estaban en GOG con derechos libres sin DRM, que significa que vos descargas el juego y ya lo puedes abrir donde querrás y como querrás, nadie te está midiendo las costillas de que si el juego es tuyo o no. ¿Y qué pasó? Dijo Blizzard, lo vamos a lanzar en nuestra tienda. Lo remasterizaron, de ahí no te puedo decir que también remasterizado está, puede estar muy bueno, puede estar medio estándar, pero la verdad de las cosas es que ahora solo está en Battle.net, ya no está en GOG, los precios probablemente son distintos, siendo que la tendencia es que va a valer más en la tienda de Battle.net, además de que va a valer más, vas a tener DRM, lo que significa que
Ahora el sitio va a estar valorando si el juego es tuyo, va a pedirte conexión en línea, cosa que con GOG no necesitaba. Y la verdad es que es una de esas costumbres grotescas que tienen las grandes empresas. Te voy a dar uno de los casos que más me dolió. Y es que para cuando salió la trilogía remastered de GTA, tenían Vice City, GTA 3 y San Andreas como los prospectos para remasterizar. ¿Y qué hicieron? Quitaron los juegos originales de las tiendas de Steam y de la mayoría de las tiendas, creo yo. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Los juegos son balurdes, son malos, son terribles. Supuestamente, luego de unos 3 años sacaron un parche que arregla casi todos los problemas que tenía. Y aún así, argumentalmente puedes decir que los clásicos son mejores. Ya sea por cambios de estética que te pueden gustar o no, pero objetivamente los fallos son demasiados. Es una tendencia que simplemente trata al usuario como una moneda de cambio y cada vez te dan un peor servicio, por lo que me tiene bastante molesto todo este asunto. O sea, no puedes ni siquiera disfrutar de un juego clásico y se supone que las empresas deberían estar a favor de la preservación del videojuego. Y no solo eso, debería haber alguna ley que trate de defender esta preservación, así como distintas obras de arte a lo largo del tiempo que son guardadas. Mira la Mona Lisa. Hay videojuegos que tienen la calidad, ya sea por mecánica, por historia o por el arte que te enseñan, que se tienen que preservar, pero si te pones a buscar en internet vas a encontrar que la mayoría de los juegos están perdidos, no hay forma de cómo jugarlos, tenés que rebuscártelas. No, y es cierto, fíjate, porque me interesó tanto el tema que entonces me dije, voy a ponerme a buscar, quiero más ejemplos. Y empecé a pensar lo de GTA que decís, es cierto, en su tiempo yo quise jugarlo, de hecho yo no había podido terminar en el pasado GTA San Andrés y debido a que lo pusieron, yo creo que lo pusieron en el Game Pass porque no estaba pegando tanto, todo el mundo se quejaba. Ese remaster de GTA San Andrés, yo lo jugué, sí tenía un montón de errores, los personajes se miraban como hechos con plastilina o algo así, y al final, como ya lo llevaba algo avanzado, después de que me di cuenta de todo lo que hicieron, que los retiraron de la tienda, que ya no se pueden comprar, que ya no se pueden obtener sino a través de medios que no son completamente legales, o simplemente los puedes comprar de segunda como juegos originales pero a precio súper elevadísimo. Entonces solo me quedó terminarlo ya, pero sí te digo que hubiera preferido jugar la versión original. Quizás o en otro tiempo le dé otra oportunidad, pero además tengo pendiente otros juegos de la saga. Lo que sí, que no solamente Blizzard anda con eso de sacar todos los juegos de la tienda. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, Sega había retirado, o todavía siguen retirados, de todas las tiendas digitales 60 clásicos que vienen desde la época de Mega Drive o la Sega Genesis hasta la Dreamcast. Entonces yo siento que la razón debe ser la misma. Ellos quieren preparar el camino para hacer remakes o remasterizaciones, cosa que puede sonar bien en teoría, pero en la práctica pues significa que nosotros los jugadores vamos a perder acceso a todas las versiones originales. Sí, es que en la teoría vamos a tener una versión más fresca del juego que puede ser mejor o peor, pero lo bonito sería tener la opción de jugar la versión clásica o la nueva versión. Y lo que hacen las empresas es que te quitan la versión clásica y solo te dejan con esta nueva que está purificada a su parecer. Y hay cosas que quedan en el tiempo que no se pueden replicar. Tal vez, digamos que saquen un remaster de Silent Hill 1 y este remaster de Silent Hill 1 aprovecha todas las ventajas que tienen las nuevas tecnologías, pero el original funcionaba en base a las limitaciones que tenía. Por ejemplo, tener esta niebla que te impide ver las cosas, y la niebla surgió al inicio por limitaciones de la consola, del Play 1, que no te podía renderizar los edificios y los objetos. Entonces, ¿qué dijeron los desarrolladores? Vamos a crear esta niebla para poder ocultar que las cosas lejanas no están renderizadas, y entonces además de que darles un efecto que es icónico del juego, pudieron superar esas limitaciones. Ahora digamos que tenés este remaster y ya no es necesario limitar el área de renderizado. ¿Qué pasa? Las áreas ya no quedan iguales, la música también es distinta, las físicas son distintas, los enemigos pueden tener un patrón remodificado, y entonces prácticamente estás teniendo otra experiencia. Podrá ser el mismo juego pero una variante del juego, no el original. Algo que me encantó de GOG, la verdad es que ahorita estoy en mi arco de que me encanta GOG, es que
con su programa de preservación rescataron Resident Evil 1, 2 y 3. Y eso te permite hacer un contraste porque los puedes jugar. Tenés Resident Evil 1 Remake, que es una versión 1 a 1 del original, donde hacen actualizaciones gráficas y algunos cambios en los puzzles. También agregan un poco de historia extra. Y tenés un punto de comparación. Puedes probar los dos juegos y te vas a dar cuenta que son experiencias que cambian. Cuando las probas puede ser que sean muy parecidas, pero al final del día Resident Evil 1, 2 y 3 son muy parecidos, pero tienen escenarios, historia y elementos que los hacen distintos. Eso pasa también entre incluso un remaster y un juego original. Y mira, no es que le estemos poniendo pero a los remaster, porque yo siento que también han salido cosas que le hacen honor a las cosas viejas. Y hay dos especies de remaster. Por ejemplo, yo recuerdo cuando jugamos en cooperativo Halo de Master Chief Collection, y entonces vos podías poner, solo tocándole el botón Select, como la visión que era, o sea, cómo se veía el original Halo Combat Evolved, y cuando le tocaba hacerle otra vez toda la remasterización y mirabas que era algo tan sorprendente que yo recuerdo que nos dejó fascinados a los dos. Y aparte de que yo sé que los desarrolladores muy posiblemente hacen las cosas con amor, pero que con los maletines en la empresa les obligan a agregar una que otra cosa solo para generar un dinero extra. Pero el remake de Resident Evil 2, a comparación con el remake de Resident Evil 3, que es muy irónico, es bastante sorprendente. Yo me quedé bastante fascinado. Resident Evil 2 era uno de mis juegos favoritos, y cuando lo probé en el remake dije, wow, es una experiencia que bajo mi punto de vista yo prefiero volver a tenerla años después de que lo he jugado, para no sentir que estoy repitiendo el juego, sino que para tratar de capturar esa esencia que tuve por primera vez y decir casi como que lo estoy jugando nuevamente y estoy disfrutando todas las cosas. Permitirle a mi memoria olvidar detalles para volver a redescubrirlo otra vez cuando pase bastante el tiempo. Y es que mira, podría ser que muchas de las personas piensen que nos quejamos por gusto, por este montón de situaciones que se presentan con esto de la preservación de los videojuegos y las prácticas de la industria, y que hay que avanzar porque la industria también va a avanzar, pero es que encontrar algo como este dato que te voy a dar, pues yo siento que me heló bastante. Hay un estudio que estimó que el 80% de los juegos que fueron lanzados hasta antes del 2010 ya no existen en las tiendas digitales, ya no los puedes adquirir de manera legal, y entonces siento que plantea un problema bastante serio para la preservación del videojuego, para la historia de los videojuegos como tal, porque tanto como vos y yo tenemos un aprecio por la historia del videojuego, excepto que quizás a las personas solo les interesa jugar Fortnite o algo así y divertirse, pero muchas de las pasiones que tienen las personas también dan cabida a que nos guste la teoría del videojuego, la historia del videojuego y cosas así, y se disfrute bastante. Entonces, bueno, lo que pasa, disculpa la interrupción, pero lo que pasa también con ejemplos como Fortnite es que son medios masificados. Yo creo que incluso podés considerar cosas como Call of Duty, FIFA, Fortnite, aparte del nicho más específico, porque son juegos que escapan más allá incluso de las personas casuales. Yo creo que incluso habría que hacer una categoría especial, porque ya puedes considerar casual una persona que de repente agarra un juego y lo prueba, pero Fortnite sobre todo es un juego tan masificado que lo conoce cualquier persona y lo juega cualquier persona. Es como una zona segura, un lugar de escape. Entonces creo que sería bueno ver si ya existe algún nuevo término, porque para mí es algo más que persona casual. O yo diría que incluso una persona casual te puede agarrar un juego como Elden Ring. Tal vez la curva de dificultad que estoy mencionando aquí es un poco alta, pero te pueden agarrar un juego que se mira curioso, que se mira bueno. Pero Fortnite, a quien se lo digas, ha jugado Fortnite, o te dice que no le gusta, pero sabe que existe y sabe que está ahí. sí, es algo que se encuentra latente, como sí, por ejemplo existe el PlayStation 5 y existe el Xbox. Quizás no tengas acceso a eso, pero están ahí y sabes que hay un montón de gente que está jugando. Pero también esas personas que saben que están ahí, quizás es que no se pueden costear tener una PlayStation 5, una PC de gama alta o cosas así. Y entonces, ¿cuántos sitios no has visto o videos de personas que recomienden
juegos de bajos requisitos que pueden ser que pueden ser compatibles con tu máquina, o que solo tengas, por ejemplo, un PlayStation 2 o un PlayStation 3, quizás. ¿Has visto los memes que dicen que bien que ya salió la Play 5 porque así va a bajar la Play 4 y la Play 3 y Sí, voy a poder conseguir mi PlayStation 2 chipeada? Y entonces, sí. o quizás hay personas que quieren acceso a estos juegos, tienen una computadora más o menos y dicen voy a jugar este clásico que yo veía a mi hermano jugar, o simplemente es puro descubrimiento, o sea, y ese puro descubrimiento a personas que no son bastante hábiles con usar computadoras o cualquier otro medio, necesitan una tienda digital. Así, tanto así como las personas que ven Netflix, las personas que utilizan servicios de streaming, necesitan una tienda digital donde solo des 2 clics y ya estés listo para jugar. Así es el caso, necesita algo donde solo de un clic compré y ya estés listo para instalar. Entonces, si no tienes acceso a eso que te interesó porque viste en un video de alguien que recomendó, este juego es bueno por esto y esto, y te llamó la atención, pero ya no está en ningún lugar, entonces ¿cómo podés tener acceso a eso? ¿Cómo podés experimentar esos títulos clásicos si no tenés acceso a algo así? Porque si de repente inicias tu introducción a la piratería, te vas a clavar como 50 virus. Porque sinceramente nadie lo dice, pero piratear es un arte, ¿no fue? Eso es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. La verdad es que para la piratería tenés que estar siempre de reojo viendo cuáles son los sitios más seguros e incluso dudar de los sitios más seguros. La verdad es que también jugar juegos retro se vuelve cada vez más difícil en general. Por ejemplo, yo me conseguí recientemente Fear en GOG y la verdad es que yo conecté mi control y yo dije a darle caña. ¿Y qué pasó? Me di cuenta primero que si lo pongo en 1080p, el texto no se escala y no se lee nada en la pantalla. Después resulta que Fear no es compatible con Control. Entonces son juegos envejecidos que no tienen compatibilidad de muchas cosas y la experiencia de juego se hace más pesada, por lo que el solo hecho de poder iniciar el juego se vuelve una tarea más grande y eso aleja a las personas de probar los títulos. La verdad es que la gente debería, así como te ponen a apreciar piezas de arte, la gente debería probar ciertos títulos. Por ejemplo, Super Mario Bros. 1, que es una masterclass de cómo se hace diseño de niveles. O sea, cómo en un área tan compacta se puede enseñar tanto sobre saltos, sobre energía, sobre cómo funcionan los controles sin decirte cuáles son los controles. Pero cada vez se hace más difícil y honestamente todas estas experiencias de videojuegos se terminan viendo solo en YouTube, porque es más fácil ver a alguien jugar el título que hacer la tarea de horas de ponerte a instalar el juego y estar traveseándolo hasta que te funcione bien. Y en ese caso, nunca me ha gustado ver gameplays de un juego, a pesar de que nunca tuve acceso a varios juegos. Por ejemplo, yo en su tiempo cuando anunciaron Mortal Kombat 9, yo no lo probé nunca, ni vi videos, porque decía, algún día lo voy a jugar, algún día lo voy a jugar. Y posiblemente muchas personas también tengan eso. Hay otros que se conforman con verlos porque dicen, de todas formas ni lo voy a jugar. Y con el tiempo, cuando ya uno es adulto, que por desgracia después del trabajo no hay tiempo para jugar, pues se empieza a hacer de sus cosas. Yo nunca tuve una consola y ahora tengo como 5 consolas retro, pero las tengo. Y tenés tu dinero, querés costearte cosas y decir, quiero apoyar a la industria, quiero comprar estos juegos y quiero jugar estos juegos solo para apoyar, para que se sigan desarrollando más, pero ya no están. Y voy a que, por ejemplo, Sega mencionaba la posibilidad de que ella iba a crear, esta empresa iba a crear más colecciones nuevas de juegos retro, y no se han materializado más allá de una Sega Collection que hubo hace como más de 5 años. Y no se materializan porque no ven el momento correcto de volver a sacar al mercado por enésima vez, porque yo creo que incluso vos tenés una colección de PlayStation 2 de algo de Sega que era más o menos oficial, o si no me recuerdo, una colección de Mega Man Legacy Collection que salió para el Play 2. No sé. Bueno, tengo original Mega Man Legacy Collection y en su tiempo tuve pirata la Sega Gem Collection, que era una colección de títulos de Sonic, que la verdad, a través de esa colección, que son puros juegos clásicos, fue que me hice conocido con Sonic el Erizo. La verdad es que todos mis periodos de gaming han sido marcados por cosas que sí me pude permitir, en una combinación de cosas que no me podía permitir. Por ejemplo, luego de ahorro y ahorro me pude hacer con una Play 2
Pero ¿qué pasa? Los juegos originales eran caros, mi consola nunca conoció un juego original y ¿qué Hasta hacía ahora. yo? Sí, hasta ahora que voy de outlet en outlet, que son las pacas, consiguiendo juegos a como 50 centavos de dólar. Y pues en ese tiempo que hacía, iba al kiosquito y los juegos pirateados que habían, que de hecho era una experiencia un poco más limitada porque para que algunos, sobre todo los juegos de doble capa como el Dios de la Guerra, no podían alcanzar en un disco, entonces habían que ripearlos y la calidad era bastante... Mierda. Ah, Era sí, todo balurde, sí. Yo recuerdo sí, esos era juegos banana. ripeados. Sí, se miraban, o sea, imagínate que si vos lo jugabas en un televisor de tubo, o sea, esos CRT, y todavía se miraban feos en el CRT, entonces, ¿qué podrías esperar? Eran rip. Y es que el disco de Dios de la Guerra era como una doble cara o algo así, pesaba más de los Doble 4 capa, gigas. sí. Y de hecho, todas esas épocas de limitaciones son las que nos formaron y nos llevaron a los juegos retros, porque un juego de Super Nintendo era emulable en esa época, el 2008, 2009. Los juegos colección de PlayStation, como el Sega Collection, Capcom Collection, te permitía acceder a una gama de títulos numerosas de la época de 8 y 16 bits. Y tal vez se podría decir que por accidente se termina formando uno en ese tipo de juegos, porque somos una generación que, si fuera al día con los títulos que fuimos creciendo, hubiéramos sido una generación de puro Play 1, Play 2, Play 3. Pero la verdad es que lo que había eran juegos de Nintendo y Super Nintendo. Yo crecí básicamente con juegos de Game Boy Advance en un emulador gracias al Visual Boy, que Dios me lo tenga en el cielo. Que quizás en algún día de esto vamos a hablar sobre todos esos emuladores. Si todavía existen, solo que a veces no le dan su seguimiento. Sí, algunos están más obsoletos, pero ahí están. Mi rey es del Project 64 6. 1.5. No era el 1.6 que tenía 1. Sí, el sí, icono rojito. sí, Después se sí, cambió el al icono 1. rojo. Y algo o al 2, que era un icono Sí, verde y ya a nadie le gustó. Creo yo que a nadie le gustó. sí, 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 el 1.6 ese era de los GOTS. Y sí es cierto. Pero, Ujú. pero bueno, todas esas experiencias son las que nos hicieron probar y apreciar lo retro, que ofrecen experiencias distintas a las de ahora, muy distintas de hecho, porque ahora lo que tenés son juegos que quieren ser realistas, que optan por el minimalismo porque quieren, entre comillas, lograr una inmersión, que vos te sientas como el personaje, pero antes tenía unos HUDs y interfaces PAPIs que tenían varios colores. Tenías, por ejemplo, Mega Man, tenés toda la barra de vida, el sistema de tubos, tenés los poderes que en el menú se pueden seleccionar. Todo era más digético, creo que es la palabra. Entonces, ahora han ido eliminando todo esto y el gaming de hace 20, 30 años no es el de ahora. Y creo que vale la pena explorarlo. Y si no puedes explorarlo, entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, ya hemos visto que la piratería en sí es como una alternativa no viable legalmente, pero que existe, podría estar ahí, no es para todo el mundo, porque si no, pues como dije anteriormente, te cargas un montón de virus, pero más o menos está ahí. Ahora, para la gran mayoría de nuevos usuarios que es otra cosa, normalmente no tienen acceso a una computadora de inicio, sino más bien a teléfonos celulares, y haberse acostumbrado al uso de esto y después tener ese primer contacto con la computadora a veces puede resultar difícil para alguien. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo lo que pienso es que primeramente apoyar a iniciativas como el GOG Preservation Program, que son los que se han encargado de traer estos juegos viejos y hacerlos compatibles con los nuevos sistemas operativos. Yo siento que GOG ha demostrado un compromiso con la preservación de juegos porque ofrece estas versiones de DRM free y como dije, aseguran la compatibilidad con sistemas modernos, aunque el alcance de todos estos esfuerzos que hace GOG pues, es limitado, porque siempre dependen de acuerdos con los propietarios de los derechos de los juegos que no son abandonware y que no están entre ese limbo de la legalidad. Y entonces Blizzard viene y cuando ya quiere sacar su remaster, pues decide quitarlos de todo el listado de juegos de GOG. Pienso que los jugadores pueden adoptar un rol más activo en exigir mejores prácticas en la industria. Y esto no solo incluiría cuestionarse la eliminación de los juegos, sino que también apoyar aquellos remakes de los juegos que realmente aporten valor, que no se hacen todo el tiempo, algunos se hacen para salir del apuro, y que estos remakes también traten de mantener
o respetar el legado del material original. La emulación es una herramienta poderosa, pero también es bastante controvertida, y todas las compañías, y especialmente la malévola Nintendo, pues suelen condenarla y meterte cartas de cese y desista hasta donde vas a comer, a los lugares en los que vas a visitar. Ahí vas a ver una carta de cese y desista. Es una solución algo aceptable la emulación. Para esto las compañías deberían de cambiar el enfoque, porque un argumento que todo el mundo te da es que ¿por qué vas a eliminar cosas que te pueden promocionar para poder crear un futuro comprador, cuando este comprador trabaje en el futuro y diga, los juegos de Nintendo de Super a través del emulador me dieron tantas horas de diversión que ahora Nintendo merece que yo le compre todo porque ahora soy capaz de comprarlo? Y entonces siento que todo se reduce también al valor que le estamos dando a la experiencia. Un clásico de DRM Free que cuesta $10 o menos, vos lo consideras que es una ganga en comparación de un remake que esté como a $50 y que este remake no haya sido hecho con amor. Entonces, ¿por cuál vas a optar? Pues por lo que vos sabés y todo el mundo te ha dicho de que es el top. Entonces estamos perdiendo muchas cosas en el proceso. Cada título que desaparece por la ambición de todas las compañías es una pieza de la historia que se está desvaneciendo. Yo digo que si continuamos comprando remakes o nuevos productos y no nos cuestionamos todo lo que estamos haciendo, estamos incentivando el comportamiento de las compañías. Todos los días van a seguir quitando más juegos viejos. ¿Cuál es el miedo de que se comparen estos remakes con el juego viejo? No importa que uno sea mejor que el otro, a veces por pasión y por amor la gente termina comprando. No creo que vaya, a menos de que el juego sea en realidad una mierda, no te lo van a comprar. Pero si es bueno, entonces ¿por qué lo vas a delistar? Yo siento de que no hay que olvidar muchas cosas, y la historia de los videojuegos como jugador también es nuestra historia. Sí, la verdad es que me parece irónico que actualmente la mejor forma de jugar un juego viejo es descargarte un emulador y piratear. O sea, es la manera más fácil. Puedes venir, descargar el Príncipe de Persia, la Arena del Tiempo, tratar de meterle 5 configuraciones para que te dé, o puedes descargar el emulador de Play 2, la BIOS, y te pones a jugar y ya está. Y entre más retrocedas al tiempo, más cierta es esta regla, más difícil de correrlo nativamente en PC y más fácil de emularlo. Bueno, y en los 90 los ports de PC eran como mínimo cuestionables, la verdad es que eran la mera verga. En una utopía las empresas harían lo que estuviera en sus manos para lograr preservar sus juegos y tenerlos de libre uso. Joder, no me acuerdo cuál es el contexto, pero el juego de Midway que se llama The Suffering está gratis. Si se van a la PC Wikia, PC Gaming Wiki creo que se llama, ahí le habla de que The Suffering está como juego gratuito lanzado al público, y vos puedes venir y descargarlo y ya está, lo jugás. Deberían hacer algo así, si al final no están haciendo nada con esos títulos. Y es cierto, puedes decir, lo voy a agarrar y lo voy a vender después, pero mira Nintendo que con el Wii, inició con el Wii teniendo esta tienda donde metieron muchos clásicos, pero si vas a buscar en internet te vas a dar cuenta que ya lleva años corcholeada, cerrada la página, y ya no puedes comprar ni títulos, y no sé hasta dónde puedes descargarlos libremente porque nunca tuve la oportunidad de usar la tienda de Wii. Pero otra cosa sonada fue la tienda de PlayStation 3 que iba a cerrar, y la gente se escandalizó, y de hecho hay estadísticas que muestran que hay más de 1 millón de personas usando el PlayStation 3 a día de hoy. Entonces está jodida la cosa porque los que hacen juegos solo quieren venderte lo último, y lo que está en el pasado es basura, ya no lo quieren, pero tampoco quieren que lo tengas. Como dicen por acá, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Bueno, lo único que puedo decirte a vos y a quien sea que nos quiera escuchar es que traten de jugar juegos clásicos y traten de tener mayor conciencia hacia las empresas, porque al final lo que habla es la billetera, y estamos muy lejos de lograr una utopía, y probablemente la preservación de juegos no tiene tan brillante el futuro por ahora, pero hay que ser fuertes, mantenerse conscientes y no dejarse meter el dedo por las compañías.